Pues mira, es un reto muy importante porque tú sabes que las ciudades en México tienen muchos problemas, ¿no? Muchas veces la gente quiere los resultados inmediatos, ¿no? Como es tener mejores servicios públicos, mejores parques, mejores calles, mejor alumbrado público. Pero este es el reto de la siguiente generación. Estas acciones en contra del cambio climático es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos que tener esa visión a largo plazo para poder el día de hoy tomar acciones que se van a ver reflejados en los próximos 20, 30 años. Eso es parte de la responsabilidad que nos toca como alcaldes, esa es parte de la visión a futuro que debemos de tener y no solamente preocuparnos por los problemas del día a día, que por supuesto que son importantes, pero estos son los retos que vamos a afrontar las ciudades del mañana. En la ciudad de Mérida lo estamos haciendo, como por ejemplo hemos instalado 256 paneles solares en el Palacio Municipal. Hoy toda la energía eléctrica que se consume en el Palacio Municipal es energía solar. Estamos también comprando patrullas eléctricas en lugar de utilizar autos con gasolina. Estamos empezando en un proceso de adquisición de patrullas eléctricas para mandar ese mensaje. Pronto vamos a tener en la ciudad de Mérida, en el Palacio Municipal, el primer cargador de autos eléctricos público donde cualquier persona va a poder venir a cargar su coche. También para este año fiscal vamos a estar dando descuentos del predial del 15% a todas aquellas viviendas que tengan paneles solares o azoteas verdes. Y bueno, estos son los mensajes que poco a poco tenemos que empezar a dar para cambiar la mentalidad de todos. El mensaje que diéramos es ese, ¿no? Que las ciudades en México estamos decididos a aportar, que este es un tema que nos compete a todos, que lo que está en juego son la calidad de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y me encantaría llevarme muy buenas ideas y muy buenas experiencias para poder aplicar en la ciudad de Mérida.